soy una canción desesperada. Con el país agitado por el conflicto del campo, en Mendoza estalló una crisis gubernamental por la salida del equipo de seguridad que los demócratas le aportaron al gabinete de Celso Jaque. Juan Carlos Aguinaga, titular de la cartera, dio un portazo acusando a los funcionarios de la Subsecretaría de Justicia, Diego Lavado y Pablo Salinas, defensores de los derechos humanos, que chocaban en el gobierno con el comisario retirado Carlos Rico, a quien acusaban de participar en la represión. En lugar de Aguinaga asumió Carlos Ciurca, el candidato de los intendentes del PJ, quienes operaron desde las sombras la salida del ganso de la cartera más álgida para el gobierno del peronista Celso Jaque. El parque automotor de la policía estaba tan destruido entonces como la relación de Aguinaga con Jaque, quienes supieron profesarse amor durante los primeros días de la gestión. La situación oficial de Ciurca fue motivo para que Jaque relanzara su política de seguridad, insistiendo con que bajaría el delito 30% entre diciembre y junio. Al gobernador le quedaba poco tiempo y la aguja de la inseguridad prácticamente no se había movido. Cuando Ciurca no se había acomodado todavía en su cargo, 3 presos que estaban internados en el Lago Mayore ultimaron al guardiacárcel Nelson Jaro, de 28 años. Juan Carlos Rosales, Marcelo Espinosa y Alberto Bendele fueron encontrados por la policía 12 horas después del escape. 30.000 pesos de recompensa resolvieron el caso a favor del flamante ministro, quien se aseguró de que la prensa estuviera para fotografiar a los presos malos cuando los cargaron al celular. El 1 de mayo, Jaque fue a la legislatura a acusar a Julio Cobos de todos los males a los que él se estaba enfrentando. La apertura de las sesiones ordinarias de la Casa de las Leyes fue el punto de partida de la fiera pelea con la que terminaron el año los jaquistas y los cobistas. Jaque adjudicó 11 áreas petroleras que ya había dejado encaminadas el gobierno de Cobos. Una vez que pasó la primera semana de mayo, las entidades del campo volvieron a cortar las rutas y regresó al primer plano nacional el conflicto con el gobierno de Cristina Fernández. En Mendoza, Godoy Cruz le ganó a Independiente Rivadavia el clásico de la Primera B Nacional y quedó muy cerca del ascenso. El campo volvió a levantar el paro y hubo otro amague con el gobierno para arreglar una salida del conflicto. Al compás del crecimiento inflacionario, se calentó la lucha sindical por mejores salarios. En nuestra provincia, la protesta mejor pagada fue la de los choferes de micros. Consiguieron un salario mínimo de 2.817 pesos después de mantener sin transporte a la provincia durante un día completo. El aumento se pagó con un subsidio estatal. El conflicto del campo empezó a generar convocatorias masivas enfrentadas. Cristina hizo un acto en Salta para defender su postura, mientras las entidades del campo convocaron a Rosario. En Mendoza, mayo terminó con un golpe cinematográfico a un camión blindado del Banco Regional cuando llegaba a la sucursal de San Martín y San Lorenzo. Duró 2 o 3 minutos y no hubo muertos. Mientras Jaque se fue a México, en la provincia se programó un tractorazo y un paro de la salud por 72 horas. Godoy Cruz ascendió a primera antes de jugar su último partido porque Unión empató y quedó fuera de carrera. El día menos deseado para Jaque, el 10 de junio, cuando se cumplieron los primeros 6 meses de su gobierno, llegó. El gobernador tuvo que pedir perdón por no haber bajado el nivel de delito el 30% y eligió hacerlo en un mensaje grabado que fue transmitido por televisión. Seguían los problemas de abastecimiento por los cortes de ruta. Los cacerolazos por el conflicto del campo se extendieron a ciudades de todo el país, incluso la capital de nuestra provincia y algunas ciudades cabeceras de los departamentos. En ese contexto, tras un pedido de Julio Cobos, Cristina mandó el proyecto de retenciones móviles al Congreso. En Mendoza, Cobos avisaba que iba a defender sus ideas, aunque pensaba que iba a poder hacerlo sin confrontar con el kirchnerismo. Frente a la seguidilla de paros en los hospitales y centros de salud de Mendoza, el gobierno apeló a la justicia de familia para evitar la continuidad de una extensa protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado. La inseguridad no daba respiro al gobierno. El último sábado de julio, la ciudad quedó sitiada por una protesta de taxis que se desató tras una ola de asaltos. La segunda mitad del año comenzó con una señal de la justicia hacia el gobierno de Celso Jaque. Una jueza de familia hizo lugar al pedido de la administración provincial y provocó el levantamiento del paro en la salud. Desde Colombia, la liberación de Ingrid Betancourt se metió en la tapa de todos los diarios del mundo. El kirchnerismo logró aprobar las retenciones móviles en diputados, con un resultado apretado y muy festejado por la bancada oficialista. Se daba un paso hacia lo que luego sería el revés más fuerte en lo que lleva de gobierno el modelo que se instaló en mayo de 2003.